Quiero iniciar preguntando, ¿alguna conoce a Leonor de Aquitania? ¿Ha cruzado alguna vez con ella? Perfecto. Ella va a ser la protagonista de nuestra historia esta mañana. Yo tengo la suerte de haberme dedicado a los estudios medievales. Y cuando le pido a las personas que piensen en Edad Media, hay dos escenarios la mayor parte del tiempo. Piensan en una época oscura, gris, sucia, al final del día, y es la Edad Media, ¿no? Un término que viene de esta idea del periodo entre lo grecorromano y el Renacimiento, la Edad Media entre estos dos grandes periodos de esplendor. Obviamente el nombre se lo inventaron los renacentistas italianos. La otra cosa con la que me suelo topar cuando le pido a la gente que piense en la Edad Media es una versión idealizada de este periodo. Grandes armaduras, princesas con cabellos largos, atrapadas en torres, ruinas mágicas de hechicería, el Señor de los Anillos. Y ninguna de estas dos respuestas es precisamente la verdad y tampoco está lejos al 100% de ella. La Edad Media dura 10 siglos, son 1000 años, del 5 al 15 de historia. Piensen que la ciudad de Guatemala o Guatemala como país solo lleva 200 años de existir. No podemos tomar un periodo tan largo, tan grande, tan vasto, tan diverso y simplificarlo en princesas y caballeros. En un momento específico de la Edad Media, el siglo XII, vemos algo que los historiadores han decidido llamar el Renacimiento carolingio. La palabra renacimiento se usa constantemente. Entonces, ¿por qué carolingio? Por el gran emperador Carlomagno. Carlomagno cambia Europa, Carlomagno cambia la Edad Media y lo hace introduciendo algo que hasta entonces no existía, que es la formación de los reyes y de los monjes en lectura y escritura. A partir del siglo XII vemos una Europa que está redescubriendo a Aristóteles, que está iniciando las cruzadas. Y las cruzadas son muy importantes porque es lo que permite a Europa conectar con todo el saber que hay en el Oriente Medio. De pronto aprenden álgebra, aprenden aritmética, aprenden astronomía. También surge la burguesía como una clase social y vemos las grandes catedrales. Se está empezando a crear el gótico. Así que vemos esta Europa que está ya dando los pasos que la van a convertir en esta megapotencia que todavía hoy reconocemos. Pero quiero detenerme un poco hablando de las cruzadas, por si no están familiarizados con ellas, ya que van a ser importantes para nuestra historia. En total fueron 7 y de las 7 solo una fue exitosa. ¿Cuál? La primera, obviamente. Esta primera, ¿verdad?, se realiza del 1096 al 1099 y es el Papa Urbano II el que hace el llamado. Ellos pensaban que Jerusalén, Tierra Santa, el Santo Sepulcro debía pertenecer a los cristianos. Así que hacen el llamado y se crea la Orden de los Templarios y se embarcan, ¿verdad? Cruzan los Pirineos, cruzan el Bósforo y llegan y conquistan Jerusalén. Y esta fue la única y última vez que Jerusalén va a ser territorio cristiano. E incluso hoy en día, ¿verdad?, pertenece a Israel. Y bueno, con esta conquista hacen los reinos cruzados, que son 3 reinos específicos cerca del área del Santo Sepulcro que van a permitir a los cristianos tener acceso a este. Pero los turcos, otomanos, los árabes, quienes tenían control del territorio, son muy fuertes y logran conquistar uno de estos reinos cruzados. Y entonces, otra vez, corre y va de nuevo. Juntan ejércitos. Luis VII de Francia es quien dirige esta segunda cruzada y es un fracaso militar. No recuperan las tierras, mueren miles de soldados, se gasta muchísimo dinero, nadie logró nada. Y uno diría, bueno, tal vez se van a dar por vencidos, pero
En el 1189, el emperador Saladino viene y conquista Jerusalén. Y de nuevo dice el Papa, esto no puede ser, vuelven a conseguir ejércitos y se van. Y esta es liderada por el rey de Inglaterra, Ricardo Corazón de León. Y de nuevo fracasan. No logran recuperar Jerusalén, esta queda en manos de Saladino, pero fortifican sus fuerzas. Y así otras 4 veces donde nunca logran recuperar el territorio. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué si ya habían fracasado 6 veces, sintieron la necesidad de fracasar una 7ª? Porque están protegiendo su alma. La idea era, si tú vas y peleas y donas, ¿verdad? Estás garantizándote un lugar en el cielo. Están perdonando tus pecados. Pero bueno, no todos los reyes tenían la capacidad de ir y decir voy a ir a pelear en Jerusalén. Y esto crea el otro elemento que es clave para entender el siglo XII de la Edad Media, que son las rutas de peregrinación. Los peregrinos eran personas que tenían que caminar y de forma piadosa ir a lugares santos o sagrados para redimirse y pedir perdón por sus pecados. La ruta más famosa de peregrinación sigue hoy en día vigente, que es la del Camino de Santiago de Compostela. Y todos los años ustedes ven a muchísimas personas cruzar Francia y España hasta llegar ahí. Y aquí entra la persona a quien vamos a responsabilizar por toda nuestra historia, que es Guillermo X de Aquitania. Guillermo era un hombre, como muchos de los que vamos a ver hoy, colérico. Se enojaba fácilmente. Al fin y al cabo, es el duque del condado más rico en este momento de Europa. Y de nuevo, es rey, es enojado, se la pasa peleando con todo el mundo y dice, bueno, voy a hacer el Camino de Santiago para salvar mi alma. Recordemos que es la Edad Media, entonces en el proceso toma agua sucia o contaminada y empieza a enfermar. Por suerte llega hasta España, llega a Santiago, hace su penitencia y dice, tráiganme pergamino, tengo que hacer mi testamento. Él está muy consciente de que va a morir. Y entonces decide hacer algo que va a marcar nuestra historia. Y es que deja como única heredera de todo el ducado de Aquitania a su hija, Leonor. Fallece y dentro de su testamento deja una última indicación, que el rey de Francia va a ser su padrino y es el responsable de conseguirle a Leonor un marido. Y entonces, ¿quién es esta Leonor? De la que todavía no habían escuchado hablar hasta hoy. Leonor nació alrededor del 1122. No estamos 100% seguros de si esa fue la fecha, pero el consenso es alrededor de este año. Nace en Poitiers, que era llamada la corte más exquisita y culta de Europa en ese momento. Su abuelo, Guillermo IX, es considerado el rey de los trovadores. Es poeta, en su corte se la pasan con música. Ella tiene la suerte de ser de Aquitania, un ducado que cree que las mujeres pueden gobernar. Así que la instruyen en latín, habla su lengua madre, que es un dialecto francés, pero también habla francés, habla inglés, es literata, sabe leer y escribir, practica música y también es entrenada en artes militares y políticas. No solo es una mujer muy culta, que viene de una familia amorosa, alegre y una corte muy divertida, sino que también todas las fuentes nos dicen que es hermosa, que es bella y refinada. Y esto la convierte en este momento en el partido más codiciado de Europa. Tratemos de entender un poco qué es Aquitania y por qué era un territorio tan rico. Durante la Edad Media, como probablemente ustedes ya saben, existe el feudalismo y hay muchos errores alrededor de este sistema político. Pero la idea es con que todo este territorio le pertenece al rey de Francia. Pero él se lo ha confiado a señores feudales, sus duques y demás miembros de la corte, para que lo gobiernen. Y si se dan cuenta, esto no funciona tan bien, porque para este punto, el territorio específico que controla el rey de Francia es solamente esta manchita celeste, el territorio cerca de París. Y entonces, ¿qué controla el duque de Aquitania?
todo este terreno anaranjado. El feudalismo fracasa por muchas razones, pero una de ellas es que los señores feudales podían llegar a tener más territorio, más fortuna y más poder que los señores a los que servían. Y este es el caso del duque de Aquitania. A pesar de que él es un vasallo del rey de Francia, es más rico, es más poderoso y tiene más ingresos. Entonces, recordemos lo que hace Guillermo antes de morir. Le pide a su señor que le consiga un esposo a su hija. Y él, ni lento ni perezoso, tiene al candidato ideal, su propio hijo, el rey Luis. Y el 25 de julio de 1137, Leonor se casa con Luis, el heredero de Francia. Y literalmente una semana después, el rey de Francia se muere. Dice, bueno, pues ya hice mi trabajo, garanticé el territorio, mi hijo está casado, puedo descansar. A sus 15 años, Leonor se convierte en la reina de Francia. Bueno, tal vez Luis tiene más experiencia. No, Luis tiene 16 años también. Y Luis no estaba preparado para nada. Él era el segundo hijo varón del rey. Nunca se esperó que él fuera a heredar la corona. Así que quien recibió la instrucción militar, quien aprendió a hablar latín y todo eso fue su hermano mayor, que fallece trágicamente en un accidente montando caballo. Luis estaba muy contento, al hermano segundo varón generalmente lo enviaban a ser monje y él tenía todas las características para una vida monástica, pero cuando muere su hermano le dicen, te toca ser el rey. Y esto es un problema porque Luis nunca quiso ser rey, no tiene la formación para hacerlo y él honestamente disfrutaba ser monje. Entonces, la vida matrimonial que va a tener con Leonor va a carecer de pasión. Va a vestir de forma muy sencilla y va a poner en práctica los preceptos que le enseñan en la iglesia. Y esto contrasta con Leonor, quien de nuevo viene de una corte alegre, llena de dinero, donde habían bailes y banquetes constantemente. Y se topa con una corte en París, austera, que no tienen tanto dinero como el ducado, muy, muy religiosa, donde no le permiten a ella utilizar los vestidos que ella quiere, donde no tienen esta idea de que las mujeres puedan participar en política. Constantemente le andan pidiendo que recuerde su lugar y que se calme. Pero como Leonor era muy hermosa, al principio Luis está perdidamente enamorado de ella y come de la palma de su mano. El problema también es que cuando eres reina o cuando eres una mujer noble, en la Edad Media tienes una sola tarea y es producir un heredero, un hijo varón. Después de 7 años de matrimonio, todavía no hay ningún hijo. Probablemente esto se relaciona con que pues, Luis no tenía tanto interés en procrear y quería más pues, leer la Biblia y estar tranquilo. Ahora piensen, ¿qué pasaría si ustedes dejan a una chica de 15 años y a un chico de 16 gobernar un país? Eso que están pensando justamente fue lo que pasó. En cuestión de 1 año de reinado, los dos logran que el Papa los excomune. Leonor trata de separar al conde de Champaña porque su hermana menor está enamorada de él y hace todo lo que puede para divorciar al conde. El conde se molesta, el Papa se molesta, todo el mundo se molesta y los prohíben la entrada a la iglesia. Luis, quien es muy religioso, dice todo esto es culpa del conde de Champaña, aunque su esposa estaba tratando de divorciarlo, y inicia una guerra con él. Uno de los pueblitos del condado de Champaña es Vitry. Y en medio de una serie de decisiones mal tomadas, Luis ordena que quemen todo en Vitry. Y queman una iglesia donde habían 1,200 civiles refugiados, mujeres y niños sobre todo. Los gritos de las personas siendo calcinadas dentro de la iglesia van a atormentar a Luis el resto de su vida. Deja de comer, pierde peso, está pálido y siente una culpa tremenda. De pronto ya no está tan interesado en Leonor. Ser rey no es tan bueno cuando estás pagando con tu propia moral. Pero recordemos que en la Edad Media tienen una forma perfecta de lavar las culpas, las cruzadas. Un par de años después de este accidente en Vitry, Luis escucha, ¿verdad?,
que los reinos cruzados están en peligro. Y él se ofrece con el Papa, va y le dice, yo te doy mi ejército, te doy mi poder, te doy mi mano, voy a ser tu guerrero y voy a ir a recuperar los reinos cruzados. Y entonces emprenden el largo viaje para llegar a Oriente. Nadie quiere esto. Desde que Luis es francés, solo ha perdido guerras y combates. Nadie le tiene fe. En este momento tiene 19 años y 0 experiencia militar, más allá de esta guerra que estaba peleando contra el conde de Champaña. Además, Luis es muy celoso y obliga a Leonor a acompañarlo. Esto no es normal, las reinas generalmente no acompañan a los reyes en la cruzada, pero él no estaba dispuesto a dejarla. Así que inician, Leonor lleva a sus propios soldados, a sus damas de compañía y parten. El mito cuenta que cuando se fue Leonor con sus damas de compañía, como era la primera vez que una mujer cabalgaba en guerra para una cruzada, iban vestidas como amazonas y llevaban todas espadas que nunca utilizaron, ¿verdad? Y parten. Es un camino largo, ¿verdad? Toman 11 meses llegar hasta Oriente. El momento más alegre del viaje o del camino es cuando llegan a Constantinopla y Leonor está encantada. Tiene agua caliente, porque en Constantinopla hay agua caliente que corre en una especie de tuberías. Ella no tiene eso en París. Ve los grandes murales, ve jardines colgantes y se enamora de la ciudad. Pero Luis está convencido de que tiene que acompañarlo hasta Jerusalén. Así que vuelven a emprender el viaje. Y después de estar tan cómoda, para Leonor es aún más difícil el dolor del camino. Están durmiendo en tierra, se cree que la comida no alcanzó y empezaron a tener que racionarla. En algún punto comen comida vencida porque están muriendo de hambre. Entonces son 5 meses después de cruzar el Bósforo donde Leonor se lo pasa terrible. Finalmente, cuando llegan a Antioquía, Leonor está de muy mal humor. Y sobre todo porque su esposo la culpa a ella de un problema militar que tuvieron. La historia va con que Luis le ordena a Leonor y a sus mujeres que se adelanten a acampar en lo que ellos aseguran el camino. Cuando Leonor llega al lugar donde Luis le pide que se quede, está muy frío, hay tierra, no hay grama, es incómodo y toma la decisión de seguir caminando hasta encontrar un valle. Cuando Luis llega al lugar donde se suponía que Leonor lo estaba esperando y no la ve, lo primero que piensa es secuestraron a la reina. Y entonces disemina a sus hombres, los manda por diferentes caminos, quien la encuentre. Los turcos que los venían siguiendo se dan cuenta de que acaba de separar a sus hombres, un terrible error militar, y aprovechan y los atacan. 7,000 personas mueren ese día. Entonces, no sé si podríamos decir que es culpa o no de Leonor, ¿verdad? Por no quedarse donde el rey le comandó que se quedara, o si es culpa del rey por arrastrar a su reina a una guerra a la que ella no quería ir. El punto es que llegan a Antioquía y ya están peleando. Este matrimonio está sobre hielo, ¿verdad? Están a punto de romper. Y las cosas empeoran. En Antioquía, quien lo recibe es el tío de Leonor, Raimundo. Y Raimundo, pues como también es de Aquitania, habla la lengua madre de Leonor, este dialecto francés. Y entonces se la pasan hablando en una lengua que Luis y sus hombres no entienden. Rápidamente empiezan los rumores. Es que Leonor tiene algo con el tío. Eso es lo que se empieza a dar, que hay una relación incestuosa entre el rey de Antioquía y su sobrina. Además, a Luis no le gusta Antioquía, porque al ser un territorio que está sobre una parte generalmente musulmana hay mucha libertad religiosa. Y recordemos que él quería ser monje. Entonces le choca escuchar a personas alabando a Alá cuando él está en una campaña por recuperar Jerusalén. Y entonces se la pasa peleando con Raimundo. Para hacer las cosas más complicadas, Raimundo era tremendamente guapo. Su apodo era el Hércules. Entonces, recordemos, Luis es inseguro, no ha logrado tener un hijo varón, su esposa y él están peleando y empiezan estos rumores. Así que él decide que tiene que irse ya a Jerusalén y le dice a Leonor, nos vamos. Pero Leonor está cansada del viaje, ya no quiere seguir jugando a ser militar y le dice, tú ve a conquistar Jerusalén, yo te espero en Antioquía. Y Luis la secuestra y se la lleva en contra de su voluntad.
Cuando llegan a Jerusalén, pasan 11 meses peleando y durante esos 11 meses no tenemos ningún recuento de Leonor. Como castigo por no haber querido acompañarlo a Jerusalén y por estar coqueteando o no con el tío, le prohíben participar en toda vida política. En esos 11 meses, Leonor no tiene visitas ni participación en la corte y tiene prohibido salir del palacio. Cuando regresan a Europa, este matrimonio ya no funciona. Leonor está convencida de que no puede pasar el resto de su vida con Luis y Luis está de acuerdo. A este punto han tenido solamente 2 hijas mujeres y eso es bueno porque si Leonor hubiera tenido un hijo varón, habría sido imposible anular el matrimonio. Así que van al Papa y les dicen que por motivos de consanguinidad, o sea, un parentesco muy cercano, son primos en 4º grado, es necesario anular el matrimonio. Y en 1152 lo logran. En este momento, Leonor tiene 29 años, solo ha tenido 2 hijas mujeres y se cree que ya no va a ser más fértil, que hasta ahí llegó su prole. Hacen un trato. Luis le dice, bueno, hacemos la anulación del matrimonio, pero nuestras hijas son mi propiedad, mi pertenencia, así que se quedan conmigo en París y tú puedes regresar a Aquitania y vas a estar a cargo de tu reino. Al final del día, ella es la duquesa y ella fue quien la heredó. Y entonces este trato parece ser perfecto. Luis se queda con sus hijas, se vuelve a casar, finalmente tiene a su hijo varón y asegura, ¿verdad?, la corona de Francia. Pero recordemos que Aquitania es un territorio muy, muy rico. A Leonor tratan de secuestrarla 2 veces camino a su casa, 2 nobles que querían secuestrarla para obligarla a casarse con ellos. O sea, ella está corriendo peligro. Quien consiga la mano de Leonor de Aquitania acaba de hacer un pacto económico brillante. Pero recordemos, Leonor fue altamente educada y es una mujer muy inteligente. Ella ya tiene sus propios planes matrimoniales. 8 semanas después de haberse anulado su matrimonio, Leonor ya está lista para su nuevo matrimonio. ¿Y quién podrá ser el prospecto que ha convencido a la mujer más rica de Europa de casarse con él? Vamos a cambiar un poco de ubicación geográfica y nos vamos a Inglaterra. En Inglaterra estaban atravesando un periodo que se conoce como la anarquía. Cuando los normandos llegaron a Inglaterra y lo conquistaron, tenían un problema y es que no había una línea de sucesión clara. No sabían quién iba a ser el rey después de que se muriera el rey, porque solo había tenido una hija mujer, Matilde. Así que Matilde y su primo, Esteban de Blois, están en medio de una guerra brutal en Inglaterra por garantizar quién va a ser el próximo rey. Entonces, Inglaterra está en un proceso muy difícil. El hijo de Matilde se llama Enrique Plantagenet y él tiene sus propios territorios. Él está muy feliz y muy tranquilo en Anjou y Normandía, territorios que responden al rey de Francia. Esto es interesante. Enrique es vasallo de Luis, del ex esposo de Leonor. Y es 10 años más joven que Leonor. Pero Leonor está perdidamente enamorada de este muchacho joven, fuerte, masculino, en comparación a su esposo que quería ser monje, y se casan sin permiso del rey. ¿Por qué necesitaban permiso del rey? Porque Leonor es su vasalla. Aquitania, aunque es de Leonor, es parte del territorio feudal del rey de Francia. Normandía y Anjou son de Enrique, pero él también es vasallo del rey de Francia. La cosa es que se casan sin permiso, 8 semanas después de que se anule el matrimonio. Y esto es muy malo para Luis, no solo porque quién quiere que le vaya bien a su ex esposa, sino porque el éxito crea el imperio angevino. Porque Enrique acaba de tener suerte y murió el señor que estaba peleando con su madre, Esteban de Blois. Así que en cuestión de 3 meses, Leonor acaba de conseguir un nuevo esposo. Ese esposo acaba de tener la suerte de convertirse en el rey de Inglaterra y acaban de anexar todos sus territorios. Veamos un poco el espacio que abarca el imperio angevino versus París. Todo lo que está en verde
desde Inglaterra, pasando por Normandía, Anjou y Aquitania, le pertenece a Leonor. Y el rey de Francia es dueño de esto, la Île-de-France, París. Entonces, Leonor es ahora mucho más poderosa y mucho más rica de lo que ya era y volvió a ser reina. Le está yendo genial en la vida. Se casan en el 1154 y ese mismo año fueron coronados en Westminster. Y aquí, de nuevo, pensemos, es la Edad Media, Leonor ya estaba en sus 30 años, solo había tenido 2 hijas mujeres. ¿Qué tanto puede hacer? Pues ella va y tiene 8 hijos después de esto, 5 de ellos varones. La sucesión está asegurada, cumplió con su trabajo. Y esta dinastía que ella acaba de formar, la de los Plantagenet, va a ser muy exitosa. Gobiernan Inglaterra por los próximos 300 años. Hablemos un poco de sus hijos. Sus hijos varones fueron 5. Leonor tuvo mucha suerte porque sobrevivió a 10 embarazos y de esos 9 de sus hijos llegaron a la adultez. El mayor, Enrique el Joven, iba a heredar la corona. Luego está Ricardo Corazón de León, que si han leído o visto películas de Robin Hood, están familiarizados con él. Godofredo de Bretaña y Juan sin tierra. Ahora, Juan sin tierra va a ser un personaje muy importante, muy resentido, lo entiendo. Si a mí me dijeran Heidi sin tierra, tal vez crecería para tener ese nivel de enojo. Pero cuando el rey tiene que darle a sus hijos herencia, pues a Enrique le da la corona de Britania, a Ricardo Corazón de León le da Normandía, a Godofredo le da Anjou, y cuando llega a Juan, pues ya no hay nada que darle. Así que es Juan sin tierra. Y uno de sus hijos, el que fallece, es Guillermo. Ahora sus hijas mujeres, Matilde, se casó en Alemania y fue duquesa de uno de los condados de Alemania. Leonor fue reina de Castilla y su nieta fue muy famosa, Blanca de Castilla, una reina española, francesa muy importante. A su hija Juana la casa con el rey de Sicilia. Cuando el rey de Sicilia muere, la casa con el conde de Toulouse. De alguna forma, Leonor termina siendo familiar de todas las dinastías importantes de Europa y se le conoce como la primera gran abuela de Europa porque a sus vastos hijos los casa muy bien y muchos de sus nietos llegan a ser reyes, reinas, duques, etc. Pero no todo es miel sobre hojuelas. Después de muchos años de matrimonio, Leonor está cansada. Enrique empieza a tomar amantes, sobre todo a Rosamunda Clifford. Va a ser su amante más famosa, incluso la va a llevar a la corte. Y Leonor dice, bueno, yo no necesito estar aquí, yo tengo mi propio ducado, porque recordemos que su padre la hace a ella la heredera, y entonces se marcha. Deja el reino, deja a sus hijos con institutrices y regresa a Poitiers, a el lugar que siempre va a considerar su hogar, a Aquitania. Y aquí tiene una de las cortes más famosas de la historia. Ella patrocinó trovadores y poetas y se le conoce como la reina de los trovadores. Y ella inspiró un tipo de literatura muy famoso llamado amor cortés. La leyenda cuenta, porque no tenemos evidencia de esto, que Leonor y su hija María, hija del primer matrimonio, tenían cortes del amor, donde los caballeros llegaban con sus problemas y ellas dictaminaban qué debía hacerse. Es que estoy enamorado de una bella doncella que no me corresponde. Sentenciamos que debes llevarle 1.000.000 de rosas, cosas por el estilo. Y esto es muy material, muy fértil para crear muchos cuentos, muchos poemas, muchas leyendas, mucha pintura. El tiempo que Leonor pasó en Poitiers fue muy cultural y ella está íntimamente amarrada a esta idea medieval del amor cortés, que es el amor entre un caballero, ¿verdad?, de la corte, generalmente virgen porque están entregados a Dios, y un amor platónico hacia una dama. Piensen en los caballeros que le entregan sus pañuelos a una princesa antes de iniciar un duelo. Todo este mito viene de la corte de Leonor. Los años siguen pasando, Leonor está teniendo un estupendo tiempo, pero quien no se la está pasando tan bien es Enrique. Enrique, cuando toma la corona de Inglaterra, tiene que hacer muchas cosas, porque recuerden que habían estado en medio de una guerra civil tremenda. Y él hace un muy buen trabajo.
logra reunificar a Inglaterra, logra la paz, une a todos los nobles bajo un solo escudo, etc. Pero a pesar de que es el hombre que unificó a Inglaterra, ha pasado a la historia como el hombre que mató a Thomas Becket. Entonces, ¿qué pasó aquí? Enrique se dio cuenta que la única fuerza que podía reñirle en Inglaterra era la iglesia. Entonces toma a su mejor amigo, Thomas Becket, y le dice: te voy a convertir en el arzobispo de Canterbury. Y Thomas Becket le dice: no, por favor, no. Y él dice: no, tú sos mi mejor amigo, si tú eres el arzobispo y yo soy el rey, nadie nos va a detener. Y entonces lo convierte en arzobispo. Pero Thomas Becket era un hombre muy excelente. Cuando él decidía que iba a hacer algo, lo iba a hacer bien. Entonces, cuando lo convierten en arzobispo, le dice: Enrique, te quiero mucho, eres mi mejor amigo, pero ahora que me nombraste arzobispo, tengo que poner antes a Dios y a la iglesia. Entonces Becket empieza una guerra con Enrique. Enrique quiere subir los impuestos, Becket no lo deja. Enrique quiere poder decidir quiénes van a ser los diferentes miembros del clero, Becket no lo deja. Entonces están constantemente peleando porque Becket cree que la iglesia debería ser autónoma y no depender del rey. Se supone, o al menos eso dijo Enrique, que en un enojo él dijo: ay, estoy cansado de este señor, ojalá alguien lo matara y me diera paz. Y sus hombres fueron y lo mataron durante la misa. Enrique jura y murió jurando que él nunca ordenó explícitamente que mataran a Thomas Becket. Pero la muerte del arzobispo de Canterbury durante la misa por manos del rey es el peor escándalo de relaciones públicas. Enrique tiene que pasar por un proceso de perdón donde camina descalzo desde el castillo a la catedral y lo van azotando mientras él pide perdón porque lo culpan por haber matado a Thomas Becket. Thomas Becket es canonizado, se convierte en un santo y luego hay como un proceso de peregrinación hacia su tumba. Si ustedes han leído los cuentos de Canterbury, estos señores se estaban preparando para llegar a la tumba de Thomas Becket. Así de importante era este señor dentro de la religión británica. Entonces Enrique pierde popularidad totalmente. Los nobles ya no lo quieren y está en medio de una crisis. Para hacer las cosas peor, sus hijos deciden iniciar una guerra en contra de él. ¿Por qué? Porque aunque les había entregado distintos territorios, no los dejaba gobernarlos. Entonces todos están cansados de Enrique e inicia una fuerte guerra. El único que no está involucrado en esta guerra es Juan, porque Juan en este momento tiene 5 años. Entonces Enrique el joven debía ser el rey, fue coronado en vida. Esta es una práctica común en la Edad Media y la idea era que iba a reinar con su padre, pero eso nunca pasa, ¿verdad? Enrique el viejo o Enrique el padre nunca le da poder. Así que él se une a sus hermanos Ricardo y Godofredo y empiezan una guerra en contra de su padre. Leonor está en Aquitania, Leonor está lejos de este problema, pero Enrique asume que su esposa lo va a apoyar y sus hijos también. Todos están enviándole cartas a Leonor para saber qué lado va a tomar. Y ella dice: este señor me está engañando, así que voy a apoyar a mis hijos. Y Enrique nunca se lo perdona. Cuando descubre que Leonor toma el lado de sus hijos, va, la busca, la secuestra y se la lleva a Inglaterra en contra de su voluntad. La guerra dura 15 años. Durante esos 15 años, Leonor es prisionera de su esposo. Y esto solo termina cuando finalmente Enrique II muere. Pasa mucho tiempo encarcelada y esto nos recuerda a cuando su primer esposo, Luis, la encarcela, ¿verdad?, por coquetear con su tío. Y son años muy difíciles. Para este momento, cuando finalmente Leonor es liberada, tiene 68 años. Se casó, ¿verdad?, con él a los 30, tuvo a sus 8 hijos, los casó bien, se fue a Aquitania y luego pasó 15 años encarcelada. Leonor en sus diarios refiere que estos fueron los años más duros de su vida porque no la dejaban estar en su casa, no la dejaban ver a sus hijos. Mueren 2 de sus hijos en esta guerra con el padre, Enrique el joven y Godofredo. Ella no puede asistir a los funerales, no puede despedirse de sus hijos varones. Entonces es curioso porque el único momento en que la dejaban salir a la corte es Navidad,
¿verdad? O sea, somos malos, pero no tanto. Entonces, Navidad es una época sagrada y la dejan salir a corte, pero por lo demás pasa 15 años encerrada, hasta que Enrique II muere. Si llevan la cuenta, pues ya el único que queda vivo de los hijos grandes que inician la guerra es Ricardo Corazón de León. Así que él se convierte en el próximo rey de Inglaterra. Cuando Enrique II muere, a pesar de todo lo que le hizo a Leonor en estos últimos años, ella es muy piadosa y lo perdona, manda a hacer una iglesia y en esa iglesia hace su sepulcro. Y ella va a ser enterrada por instrucciones propias a la par de su esposo. Pero volvamos al rey. Ricardo es coronado en 1189 e inmediatamente ellos querían mucho a su mamá, nombra a su madre regente de Inglaterra. ¿Esto qué quiere decir? Que le da a su madre el poder absoluto del rey mientras él no esté. Leonor tiene experiencia, ha gobernado Aquitania, fue reina de Francia, es la mujer ideal para el trabajo. Y entonces Leonor vuelve a ser la mujer más poderosa e importante de Europa. ¿Y por qué iba a estar ausente Ricardo? Porque él también se embarca en una de las cruzadas, la tercera. Ahora, Ricardo no lo hace por expiar su alma, no lo hace porque esté resentido y sienta culpa, lo hace porque legítimamente le gusta la aventura. Es un hombre muy fuerte y tiene mucho éxito militar. Entonces se embarca en la tercera cruzada. ¿Y quién queda? ¿Verdad? Sus hijas ya están casadas, los otros dos murieron. Juan sin tierra. Y tal vez acá se recuerdan de la trama de Robin Hood, ¿verdad? Que Juan quiere conseguir el trono para él mientras su hermano está peleando. Juan nunca supera el que sea Juan sin tierra y va a pasar el resto de su vida tratando de quitarle la corona a Ricardo. Va a confabular muchas veces en contra de su madre para que ya no sea ella regente y él quede a cargo. Pero cada una de esas veces, Leonor tiene éxito. Pero hay un problema, y es que Ricardo no está casado y está peleando la tercera cruzada. Leonor ya tiene 70 años en este punto de la historia. Dice, yo tengo que conseguirle una esposa a mi hijo, y ella personalmente cruza los Pirineos, llega a España, toma a esta princesa que se llama Berenguela y cruza Europa para ir a entregársela a su hijo y decirle, cásate con ella. Esto es impresionante, porque recordemos que para viajar en esta época es a caballo, una señora de 70 años cruzando las montañas más grandes de Europa. Es un hecho brutal, brillante, y para mí demuestra la fuerza vital que siempre tuvo Leonor. Ricardo sigue peleando, tiene mucho éxito, hay muchas historias y novelas sobre él en la tercera cruzada, se casa con Berenguela y todo marcha bien. Pero Juan sigue conspirando, ¿verdad?, a las espaldas de Leonor. Cuando la tercera cruzada termina, que ya sabemos que es un fracaso, Ricardo va de regreso a Inglaterra y en el camino lo secuestran. Esto es muy común en la Edad Media, que te secuestran. Entonces es apresado por el príncipe de Austria. Y él dice, bueno, ¿qué voy a hacer contigo? Yo no tengo el poder para enfrentarme a Leonor. Y se lo entrega al emperador, ¿verdad?, al magno emperador del imperio carolingio. Y les dicen, bueno, pues aquí está Ricardo, ¿qué vamos a hacer con él? Y le envían una carta a Leonor diciendo que necesita pagar 150,000 francos. Eso de por sí suena a una gran cantidad de dinero, pero esto es 2 veces lo que la corona británica recolecta en un año de impuestos. Leonor no tiene forma de conseguir ese dinero, pero tiene 2 opciones: dejar a su hijo apresado en Francia y que Juan tome el trono, o hacer lo imposible para conseguir los 150,000 francos. Y Leonor empieza una campaña de recaudación brutal. Convence a los nobles de que pagar impuestos es una señal de patriotismo. Habla con sus hijos, toma impuestos en Aquitania y en cuestión de un año logra obtener esta suma extraorbitante sin tomar el tesoro de la corona. O sea, aparte de que es una mujer fuerte, que sabe gobernar, también sabe recaudar fondos. Mientras el pobre Ricardo está preso, ¿verdad?, Juan sigue tratando de usurpar el trono y Leonor lo enfrenta.
y le dice que esto es suficiente, que ya no puede terminar así, ¿verdad? Que tiene que aceptar que su hermano es el rey. Pero Juan no lo acepta y hacen un trato. Si su hermano tiene un hijo varón, pues él va a suceder la corona, y si no, Juan va a ser su legítimo heredero. Por fin, Juan sin tierra acepta y se terminan las conspiraciones. Mientras Ricardo está preso, también Leonor escribe muchas cartas al Papa pidiendo apoyo. Y estos son de los pocos textos que nos quedan escritos por ella, aparte de un diario que tuvo mientras estuvo encerrada. Y estas cartas también demuestran lo que ya sabemos, que era una mujer culta, letrada, a la que le gustaba el arte. Son cartas muy conmovedoras. Dice que de todas las desgracias, la pérdida de su hijo favorito es la más fuerte, que preferiría estar muerta que tener que pasar un día más lejos de su hijo. Finalmente, el Papa, más el dinero que consiguen, hacen que el emperador devuelva a Ricardo. Y por fin van todos a Inglaterra. Acá les tengo estas imágenes porque creo que es la forma más fácil de ubicar a Ricardo y a su hermano Juan. Ricardo es el gran corazón de león que está peleando las cruzadas, y luego, ¿verdad?, está Juan, quien muchas veces trata de usurpar el trono y subir los impuestos, y por eso es visto como el villano de estas historias. Cuando Ricardo es liberado, tiene tiempo de reinar en Inglaterra un poco. Es liberado en 1194 y el pueblo lo celebró. Juan, que estaba haciendo todo lo que podía para mantener a su hermano preso, recibe una carta del rey que dice: el diablo ha sido soltado. Como advirtiéndole: Juan, ahí viene, ¿verdad? Tu hermano que va a llegar furioso a Inglaterra porque lleva 5 años tratando de robarle el trono. Pero como Leonor ya había intercedido y ya había hablado con Juan, Ricardo lo perdona. Esto también es interesante, porque Leonor hace un esfuerzo constante por mantener a su familia unida. El único momento donde tal vez no lo hace es cuando anula su primer matrimonio, pero es muy leal a su familia inglesa. Ricardo muere 5 años después, en 1199, y su muerte es de mis muertes preferidas de la Edad Media porque es tan absurda. Solo pudo pasar en este periodo. Están en una lucha y hay un chico, un niño, que está deteniendo las flechas con un sartén. Y todo el mundo le dice a Ricardo: tienes que ir a ver esto, es divertidísimo. Ve a ver al niño que está deteniendo las flechas con el sartén. Y Ricardo, que debía estar en el destacamento militar preparando la estrategia, dice: bueno, y va sin armadura, sin ningún tipo de protección, al frente a ver cómo este niño detiene las flechas con un sartén. Y en una de esas flechas que el niño desvía, la flecha le da a Ricardo en el brazo. Ni siquiera muere por la flecha, muere porque la flecha pues estaba sucia y el brazo se le gangrena. Y la infección termina con él. Leonor ya estaba en Aquitania, viviendo su vida casi de mujer retirada, cuando escucha que su hijo está terriblemente enfermo. Así que vuelve a cruzar todo este territorio y a sus 77 años se despide del tercero de sus hijos. Aquí, el primer esposo de Leonor ya ha muerto. Ella ha sobrevivido a muchos de estos hombres, y eso es algo muy interesante de Leonor, que va a tener una vida muy larga, es muy longeva para la época. Y bueno, lamentablemente, Ricardo muere sin herederos. Entonces pasa esto que Leonor pasó muchos años evitando, y es que Juan sea el rey. De alguna forma, Juan sin tierra se convierte en Juan I, rey de Inglaterra, futuro duque de Aquitania, conde de Normandía y regente de Anjou. El destino y sus inevitables vueltas. Juan no es un buen rey. Esta es la forma más simple de decirlo. Es débil, no tiene la experiencia militar de su madre, no tiene la fuerza guerrera de su hermano, y muchas veces va a ver su gobierno retado. La más famosa es por su sobrino, el nieto de Leonor, Arturo de Bretaña. Él era el hijo de Godofredo, uno de los que fallecieron hace algunos slides. Y Arturo dice, pues Godofredo era mayor que Juan en edad, y entonces a su muerte yo debería ser el rey. Arturo fue criado en Francia por azares del destino, y entonces Leonor no quiere a Arturo.
Ya hizo todo, el destino puso a Juan en el trono, tiene que ser él. Entonces empieza a hacer movidas políticas antes de llegar a la guerra. Va a buscar a su nieta, a Blanca, y le dice, bueno, si tú te casas con el rey de Francia ya no va a estar peleando con nosotros, vamos a hacer esta unión diplomática. Entonces, de nuevo, cruza los Pirineos, cruza la mitad de Europa y llega hasta la punta de España a buscar a sus nietas. Tiene 2 nietas, Urraca y Blanca. Y nunca las había visto. Esta es la primera vez que ella conoce a sus nietas. Y cuando las conoce, dice que Urraca es más hermosa, pero Blanca es más inteligente. Y a ella misma, a Leonor, le ha servido esta inteligencia. Por eso fue regente de Inglaterra, ya 2 veces reina, y decide que Blanca es la persona perfecta. Pasa todo el camino de regreso instruyendo a su nieta sobre cómo ser una buena reina consorte, qué necesita hacer, y le explica algo que muchas reinas saben. Tu primera obligación es tener un hijo varón. Una vez tengas un heredero, tienes poder. Y esto va a ser interesante porque Blanca se casa y luego va a ser la persona más cercana a una vida como la de Leonor. También su esposo muere, ella queda siendo regente de Francia por muchos años, es una reina muy exitosa, tiene una corte muy culta, habla esta lengua francesa que hablaba Leonor. Entonces es interesante ver cómo ese periodo breve con su nieta, alrededor de 1 mes y medio, de esta antigua gran reina, ayuda a formar a esta futura gran reina. Blanca se casa en el 1200 y Leonor dice, bueno, ya tengo casi 80 años, puedo retirarme y vivir una vida monástica por fin, pero todavía tiene otras cosas que resolver. Cuando ustedes piensan, ya, por fin, terminé todo lo que tenía que hacer y alguien aparece con un último problema. Así se sintió esto para Leonor. Su nieto, Arturo, sigue tratando de ganar la corona inglesa. Y Arturo se da cuenta del poder político, social y militar que tiene Leonor. Entonces dice, bueno, no voy a ir a conquistar Inglaterra, voy a ir y conquistar Aquitania y asedia a su propia abuela. Leonor lo ve muy cerca, dice, bueno, si él me atrapa me van a usar como moneda de cambio, yo no voy a sobrevivir a un secuestro más. Y manda una carta a Juan y le dice, me están asediando, ¿verdad? Afuera de mis murallas hay soldados, ven a salvarme. Y Leonor no está segura de si Juan va a llegar, porque pasó muchos años peleando con Juan, ¿verdad? Tratando de evitar que él tome la corona. Pero en un acto de lealtad y amor sorprendente, Juan llega en 2 días, lo cual es un tiempo récord, viaja día y noche con todos sus hombres para poder liberar a su madre y capturar a Arturo. Creo que este es un lindo como preludio, al final ya vamos a llegar, porque nos habla de que a pesar de los roces que tenía Juan con su madre, se perdonan, ¿no? Esta idea de la madre de Europa viene un poco de esta lealtad que sus hijos siempre le tuvieron, como una especie de reconciliación. Este pobre Arturo, que en este momento tiene 13 años, es muy joven, es aprisionado y nunca lo volvemos a ver. Probablemente fue asesinado por Juan, pero no tenemos un recuento claro de qué pasa con este pobre príncipe. Lo que sí sabemos es que Arturo se casa, tiene hijos y se consolida la dinastía Plantagenet, ¿verdad? Quienes van a gobernar Inglaterra los próximos 300 años. Pero de nuevo, Arturo es un mal rey en el sentido más amplio y simplificado de la idea y pierde, ¿verdad?, muchísimos territorios, lo cual va a dar lugar a algo posterior, que es la Guerra de los 100 años. Tal vez la ubican porque Juana de Arco es un personaje clave de esta guerra. Finalmente, en el 1204, a los 82 años, fallece Leonor. Ha tenido, ¿verdad?, suficiente tiempo. Ella ve cómo Juan está teniendo algunos problemas para gobernar Inglaterra, pero está cansada y decide que va a quedarse en Aquitania. Ella es regente activa de Aquitania hasta el día de su muerte. ¿Esto qué quiere decir? Que ella gobierna sus propias tierras. Nunca se las cede a alguien más para que tome decisiones en su lugar. Antes de morir, ¿verdad?, esta abadía, que es Fontevraud, que es donde
ella entierra a su esposo y que ella pasó mucho tiempo construyendo. Ella personalmente supervisa la construcción de la abadía, es donde se retira. Empieza a tomar hábitos de monja, reza todos los días y está preparándose para lo que cree que es inevitable, su muerte. Fue sepultada acá y es interesante porque es la primera reina en la historia, muchas lo van a copiar más adelante, que en su tumba es representada leyendo un libro, como una señal de su cultura, su afán por esta corte trovadoresca, el amor cortés, etc. Acá podemos ver su tumba. La tumba fue saqueada, ¿verdad?, por los señores de la Revolución Francesa, que estos señores hacían muchas cosas y una de ellas era saquear tumbas de antiguos reyes. Entonces, lo que se encuentra hoy en la abadía de Fontevraud es el ataúd, pero sus restos, los de su esposo y los de su hijo, se han perdido. Como un acto final de rebeldía, Leonor decide, ¿verdad? Pues ella está a cargo de la construcción de la tumba de su esposo y de la propia, de hacer su tumba ligeramente más alta, como indicando un rango mayor. Así podemos verlos, ¿verdad? Hoy en día, un error de muchas personas es pensar que la Edad Media era una época sin color, pero era muy colorida, si se dan cuenta. Las tumbas están pintadas con brillantes tonos azules que representan la nobleza, y rojo también, ¿verdad?, que hablan del poder. Leonor es enterrada con su libro, aunque su esposo con el báculo del poder, para indicar que él es el rey, pero ella fue la mente quizá detrás de los momentos más importantes y políticos de esta Francia temprana y de esta Inglaterra. Y ahora es interesante preguntarnos por qué, a pesar de que Leonor ha tenido una vida tan interesante, no conocemos de ella. Probablemente porque no fue reina regente por derecho propio, como digamos Isabel la Católica o Elizabeth I Tudor, que fueron reinas que gobernaron plenamente. Pero Leonor, desde las sombras a veces y otras muy claramente frente al trono, también ocupó un gran poder político y tuvo un espacio, ¿verdad?, para invitar a muchas personas a aprender de ella. Creo que Leonor para mí es un ejemplo, un testamento de qué pasa cuando les das a las mujeres poder, porque en Aquitania las mujeres podían heredar cargos políticos, pero en Francia estaba prohibido, en Inglaterra estaba prohibido, en Chipre estaba prohibido. Solo España y Aquitania tienen estas costumbres en este momento, en este siglo XII de Europa. Entonces, su legado como tal, ¿cuál es? Pues de nuevo, por esta corte tan trovadoresca y tan divertida, hay muchísimos poemas, canciones y obras de teatro medievales en los que Leonor es protagonista. También es un personaje de una obra de Shakespeare, El Rey Juan, que, como podrán asumir, sigue el gobierno caótico de Juan, quien de nuevo, una vez muere su madre, los demás se dan cuenta que el verdadero poder político de Britania ha muerto y conquistan Normandía, conquistan Anjou, conquistan Aquitania. Y el territorio de Juan, este imperio angevino que vimos, se reduce a solo la isla. Pero sus hijos y nietos ocuparon grandes tronos, ¿verdad?, en gran parte de Europa. Y antes de la reina Victoria, ella era la gran abuela de Europa. También la vemos en muchas pinturas, los prerrafaelitas, que son un grupo de pintores románticos del siglo XIX, son muy adeptos a la Edad Media y crean muchos cuadros de ella. Y también hay una película que quizá es la más cercana si les interesa conocer un poco más de su vida, que se llama El León de Invierno. Y esta película, donde Leonor es representada por Katharine Hepburn, está ubicada en el tiempo en que ella fue prisionera de Enrique, esos 15 años donde durante la Guerra Civil Enrique la tuvo encerrada. Y es interesante, Katharine Hepburn hace un estupendo trabajo, gana un Oscar por esta representación. La película gana 4 Oscars en total. Sí, tiene algunas libertades históricas, pero creo que hace un buen trabajo en demostrarnos lo impecable que era Leonor. Y también creo que nos permite
acercarnos un poco a esta Edad Media de la que hablábamos del principio, un poco idealizada, un poco mágica, y quitarle el velo. Yo les decía, generalmente la gente me dice que es sucia o que fue muy mágica y maravillosa y habían caballeros con brillantes armaduras, pero espero que esta charla también los ayude a reconocer que fue un poco de ambas, ¿no? Por supuesto que habían caballeros peleando las grandes cruzadas y conquistando territorios, pero también habían hombres muriendo por brazos gangrenados, ¿no? Entonces tenemos un poco de todo. Para terminar, ¿verdad? Hay muchos libros que podrían servir de bibliografía. Quizá el mejor logrado se llama Leonor y los cuatro reyes, que habla de su relación con el primer rey de nuestra historia, que sería Luis, el segundo, que sería Enrique, luego Ricardo, su hijo, y finalmente Juan. ¿Se dan cuenta? Ella sobrevive casi a la mayoría de estos hombres. Entonces, Alison Weir, que es una historiadora medieval inglesa dedicada a estudiar el poder de las mujeres en la Edad Media, escribe sobre Leonor. Fue 2 veces reina, madre de reyes y matriarca de una dinastía que dominó Europa. Algo interesante es que la fecha en que Leonor muere, 1204, es el mismo año en que Constantinopla cae. Constantinopla, esta ciudad hermosa que ella visitó durante la Segunda Cruzada. ¿Y por qué esto es simbólico? Porque para las personas que estudiamos la Edad Media, esta caída de Constantinopla son los primeros pasos que van a llevar al fin del medioevo, que sientan las bases del Renacimiento. Para mí, Leonor es un símbolo de lo que hace a la Edad Media. Y muchas veces se quiere dejar a las mujeres fuera o lejos de este discurso, hablar de los grandes reyes. Pero, de nuevo, como lo vemos, muchas veces esos grandes reyes tuvieron a su lado a una gran reina. Gracias.